Pasaron 20 años desde que conocimos el mundo espiritual en Avatar, y hasta el día de hoy seguimos sin entenderlo del todo. ¿Por qué algunos pueden teletransportarse con solo pensarlo? ¿Qué pasó en las eras de Wan, Aang y Korra? ¿Y por qué de repente los espíritus parecen Pokémons? No estoy seguro, pero... En este video voy a darte la guía más completa hasta ahora sobre este mundo, explorando todo lo que sabemos, como cuáles son las formas de llegar, cómo el tiempo y el espacio se comportan totalmente distinto, y hasta cómo algunas habilidades están directamente relacionadas con él. Así que trae tu pastel espiritual que no engorda, prepara tu taza de té de jazmín y acompáñame a repasar todo sobre este mundillo. Esto es APA Comics. Comencemos con lo básico. ¿Qué es el mundo espiritual? Es un plano paralelo al mundo físico de Avatar donde habitan los espíritus. Ahora, ¿qué significa plano? Es como otro universo o dimensión. Y digamos que algo así. Podemos imaginarlo como una capa extra de realidad que coexiste con el mundo físico, influenciándose mutuamente. Durante la leyenda de Aang, el mundo espiritual no estaba del todo definido. A veces parecía idéntico al mundo normal, como cuando Aang se vuelve azul y atraviesa las paredes. Otras veces funcionaba como una especie de máquina del tiempo, en la que cualquier recuerdo o detalle puede ser visualizado, como cuando Roku le muestra su historia, y otras veces parecía un lugar completamente extraño lleno de bichos raros, como cuando conoce a Ko. En la leyenda de Korra, en cambio, el mundo espiritual se presenta como otro mundo. Un lugar con sus propias leyes físicas alteradas, emociones que moldean el entorno y un paisaje totalmente distinto. Esto porque en Korra literalmente viajan al mundo espiritual, pero en Aang solo lo hacen una vez al visitar a Ko, el ladrón de rostros. O sea, esto y esto son cosas distintas. Pero si no es el mundo espiritual, ¿qué sería todo esto? Bueno, para entenderlo mejor, vamos a imaginar que el mundo espiritual es literalmente otro planeta cercano a la Tierra de Avatar. Cada uno tiene su propia flora, fauna, físicas y peligros, pero entre ambos mundos existen varias capas que marcan esta transición entre uno y otro. Primero tenemos el mundo físico, el mundo normal donde ocurren los eventos de la serie. Las reglas son casi las mismas que en nuestro planeta en cuanto a materia, gravedad, espacio y tiempo. Todo está estable, hay vida y hay muerte. En el otro extremo tenemos al mundo espiritual propiamente dicho. Acá existen lugares definidos como la arboleda de Shai Bao, la niebla de las almas perdidas o la guarida de Ko, el ladrón de rostros. Es donde viven las criaturas espirituales, todos los Pokémon que vemos en Korra, donde está el tío Airo y donde las emociones dan forma al entorno, sobre todo las del Avatar. Las leyes físicas no se aplican igual y habitan los espíritus más poderosos, incluyendo a algunas de las vidas pasadas del Avatar. Que sí, ya vamos a hablar de todo esto. Pero, ¿y qué pasa con esas situaciones en las que parecieran estar en el mundo espiritual o hay algo que tiene que ver con espíritus pero no están en este mundo cambiante? Bueno, entre medio de estos dos planetas tenemos tres capas más en las que ambos mundos interactúan más o menos. Arrancando con la última de estas capas y la más cercana al mundo espiritual, tenemos este entorno donde la realidad es moldeable y los recuerdos o visiones pueden plasmarse de cierta forma en el espacio. Este sería ese mundo espiritual que vemos en las visiones de Roku cuando le explica qué es el estado Avatar o le muestra el pasado y su vida detalle a detalle. Podríamos suponer que esto es algo interno dentro de la conciencia de Aang, un acceso a su propia mente donde sus vidas pasadas pueden comunicarse. Pero cuando Roku le contaba sobre su historia con Sozin, Aang estaba en el mundo espiritual, por lo que no. Esto, estimados, es una especie de espacio reservado entre los planos donde se puede manipular lo que se ve. Un modo creativo de Minecraft que Roku sabía usar muy bien porque se armaba altos escenarios para contar su historia. La segunda capa sería cuando un espíritu puede manifestarse de forma corpórea en el mundo físico. O sea, no son solamente una imagen flotante, sino que son sólidos, pueden interactuar con el entorno, romper cosas y comunicarse. Algunos ejemplos serían Hei-Bai atacando una aldea, Aang hablando con Korra y brindándole la energía control, Roku o Kyoshi manifestándose a través de Aang. Por último, en la capa 1 es donde hay un contacto entre ambos mundos pero leve.
Los espíritus pueden aparecerse en el mundo físico, pero como figuras fantasmales. No son palpables, no pueden influir mucho y a lo sumo pueden hablar. Ejemplos de esto tenemos a Aang y a Fang en el episodio del solsticio de invierno, donde se mueven en el mundo físico pero siendo espíritus. Él no puede usar su control ni interactuar con personas, aunque sí puede ser visto por otras personas con afinidad al mundo espiritual. También las apariciones como la Dama Pintada, Yue y las vidas pasadas de Aang en los episodios finales suceden en esta capa. Es muy posible que la proyección espiritual de Jinora se ubique acá, ya que su espíritu aún está en el mundo físico, pero hay una interacción limitada con este mundo físico. A diferencia de Aang, ella puede hablar con la gente, moverse y hasta casi teletransportarse, pero porque es una técnica avanzada, algo más especializado y difícil de lograr. Entonces, estimados, para cerrar, si un espíritu solo se aparece, está en la capa 1. Si se materializa, en la capa 2, en las escenas donde vemos escenarios moldeables, claramente distintos a la realidad, estamos en la capa 3, y ya cuando el entorno cambia completamente y las físicas también lo hacen, es el mundo espiritual. Ahora, ¿cómo se entra y cómo se sale del mundo espiritual? Existen 4 formas conocidas de moverse entre un plano y otro. La meditación sería la primera, es el método más común y con práctica el más efectivo. No depende de eventos especiales ni requiere de portales físicos, además permite viajar a cualquiera de las capas. Por ejemplo, vimos a Aang meditar para hablar con sus vidas pasadas, materializar a Roku, visitar escenas del pasado y hasta llegar a la guarida de Ko, el ladrón de rostros. Eso sí, al ser inexperto, para esto último Aang necesitó hacerlo en un lugar altamente espiritual, lo que hizo que sea todo mucho más fácil. Pero por ejemplo, personajes como Sahir o Ai Wei, que son más expertos en el tema, pueden cruzar al mundo espiritual con casi nada de esfuerzo. Como desventajas, no se pueden usar poderes de control mientras esté en el mundo espiritual y el cuerpo físico queda completamente vulnerable en una especie de estado de coma. Si algo pasara en el plano espiritual, el cuerpo real no puede reaccionar de ninguna forma y termina muriendo. Además, existe un límite de tiempo. Katara menciona que Jinora estuvo mucho tiempo atrapada fuera de su cuerpo, algo que sería fatal para cualquier otro. La segunda forma son los portales espirituales. Son pasos directos entre ambos mundos sin necesidad de meditación ni de ningún tipo de ritual. La gran ventaja es que al cruzar por un portal, los humanos todavía conservan sus habilidades de control. En cuanto a desventajas, solo existen 3 portales en todo el mundo y no se pueden explorar las otras capas. Directamente vas de un plano a otro. Antes de que estos portales fueran abiertos en el libro 2 de Korra, entrar al mundo espiritual era mucho más complicado. Solamente quedaba la opción de meditar, necesitabas a un guía que te enseñara cómo hacerlo y si lo lograbas quedabas totalmente indefenso y con riesgo de no volver. Así que de esta manera se facilitó muchísimo las cosas para todos. La tercera forma es ser llevado por un espíritu. Algunos espíritus tienen el poder de moverse libremente entre planos y pueden arrastrar humanos consigo. Ejemplos: el espíritu del océano llevándose a Sao, Heibai llevándose a Sokka o el antiguo espíritu Padre Glowworm atrapando a Jun. Por último, los lugares de conexión o puentes físicos. Existen ciertos puntos en el mundo físico que funcionan como puentes por su enorme energía espiritual. Estar en uno de estos lugares facilita mucho la meditación y el cruce entre ambos planos. Por ejemplo, el oasis de los espíritus, en la tribu Agua del Norte, donde Aang, a pesar de ser inexperto, logró entrar al mundo espiritual. Otro ejemplo aparece en los cómics de la búsqueda en el Valle Olvidadizo, donde un espíritu lobo gigante aparece y bebe en una de las 4 lagunas que tiene el bosque, y ahí se manifiesta la Madre de los Rostros, permitiendo a Aang cruzar parcialmente al mundo espiritual. Además, ciertos espíritus como el Padre Glowworm pueden crear portales propios, generando agujeros que conectan directamente ambos planos. Hasta ahora sabemos qué es el mundo espiritual y cómo entrar o salir. Ahora toca hacer un resumen, muy resumido, de la historia conocida de este plano, para entender por qué cambió todo tan bruscamente entre Aang y Korra, y para pasar a esas cosas que nos dejan con cara de what the fuck, porque todavía no hay una respuesta clara. En la época de Wan, los portales espirituales estaban abiertos, por eso veíamos dragones, zanahorias musculosas, pokémones raros y un montón de espíritus paseando por ahí. Pero como los humanos y espíritus no se llevaban bien, los primeros vivían refugiados en leones tortuga y los segundos en el bosque. Cuando Wan separa a Raba y a Batu, se arma un quilombo. La oscuridad crece, el caos se esparce y los espíritus se oscurecen. Durante la convergencia armónica, Wan decide cerrar los portales para que
que cada mundo haga su vida por separado y él sea el puente entre ambos. Y durante siglos, los espíritus que habían quedado en el mundo físico fueron volviendo a su hogar poco a poco. Por eso no vimos Pokémones durante Aang, porque estaban todos en el mundo espiritual. Muchos años después llega Yang Chen al mando y cuando hubo problemas entre los dos mundos tendía siempre a ponerse a favor de los humanos, lo que llevó a descuidar mucho toda la parte espiritual, cosa que heredaría Kuruk, que en secreto dedicó toda su vida a solucionar estos problemas y a cazar espíritus oscuros, pero terminó siendo corrompido y muriendo joven por esto. Kyoshi solo tuvo que terminar un poquito el trabajo de Kuruk enfrentando al padre Glowworm. Bueno, no exactamente Kyoshi, pero fue uno de los pocos problemas espirituales de la era de la estimada que conocemos. Con Roku la cosa se complica un poco. Los espíritus oscuros comienzan a aparecer, sobre todo en los polos, por la expansión humana, el abuso de recursos, la industrialización y la matanza de criaturas míticas como los dragones. Años más tarde, cuando muere Luten, Iroh intenta buscarlo en el mundo espiritual, pero se encuentra con que el mundo espiritual no es el reino de los muertos. Son dos cosas diferentes. A pesar de que no encuentra a su hijo, ese viaje lo transforma en el tío sabio y bebedor de té que todos conocemos, haciendo un enorme cambio en su vida. En la era de Aang, de a poco los espíritus toman algo más de protagonismo y comienzan a verse más seguido en el mundo físico. Vemos grandes entes como Ko, el general Hierro Viejo, la madre de los rostros, incluso al final del libro 2, después de ser herido por Azula, Aang viaja al mundo espiritual teniendo que contactarse con los espíritus de sus vidas pasadas que aún viven ahí. En los últimos años de Aang, la situación empeora, sobre todo en el sur, donde Tonrak, futuro padre de Korra, destruye un bosque sagrado y también se forma la eterna tormenta. Los espíritus oscuros cada vez más atacan a las personas y el equilibrio espiritual llega a su punto más bajo en los últimos 10.000 años, acercándose la convergencia armónica. Cuando llega el turno de Korra de ser Avatar, durante este evento abre los portales espirituales después de derrotar a Batu. Esto trae montones de Pokémones a la Tierra, un montón de espíritus ahora tienen libre acceso para entrar y salir y se mueven por el mundo físico muchas veces sin dejarse ver, mientras que en Aang solo los espíritus de un poder superior cruzaban o se manifestaban. También esto trae nuevos conflictos entre humanos y espíritus, cosa que era de esperarse y que no se solucionó hasta lo que sabemos en la era de Korra. Uno de los grandes problemas que trajo la apertura de los portales fueron las armas de destrucción masiva creadas a partir de lianas espirituales, cosa que sea de lo más probable que cause el cataclismo de la serie del próximo Avatar Pavi que veremos en 2026. Digo, en 2027. Una vez entendido todo lo básico del mundo espiritual, podemos meternos en lo jugoso, mecánicas, curiosidades y sobre todo esas cosas que ni siquiera los creadores de Avatar han terminado de responder. Por eso ahí les van 19 curiosidades y cosas interesantes sobre el mundo espiritual de Avatar. La naturaleza cambiante del mundo espiritual. El mundo espiritual no es fijo ni estable. Según Aang adulto, en los libros de El Legado, cuanto más te adentras, menos parecen lugares reales y más se sienten como emociones o pensamientos. Es como un sueño donde las reglas físicas se rompen, el entorno cambia sin razón, podés teletransportarte, moverte enormes distancias en segundos o ver criaturas que parecen salidas de otro universo. Sí, y muchos parecen Pokémon. La energía espiritual moldea el entorno. La energía dominante en un área puede alterar todo alrededor. Ko, el ladrón de rostros, vuelve su entorno sombrío y retorcido, mientras que cerca de la madre de los rostros esto afecta incluso al mundo físico, donde las plantas y animales adquieren formas o dibujos de caras. Las emociones del avatar también moldean estos espacios, mostrando que el entorno es casi un reflejo emocional de una fuente de energía predominante. Vemos esto mismo en la leyenda de Korra, incluso ella misma cambia de aspecto a una niña pequeña, reflejándose su inmadurez emocional y la falta de experiencia en este mundo, mientras que Jinora, mucho más calmada, mantiene su entorno y a ella misma en orden. El tiempo y el espacio funcionan distinto. En cuanto al tiempo y el espacio no hay nada claro. Las medidas son completamente relativas. Por ejemplo, el portal norte y sur están en extremos del mundo físico, pero en el mundo espiritual pueden cruzarse en minutos.
Las distancias recorridas son totalmente impredecibles porque se pueden recorrer con físicas del mundo real o con una distorsión impresionante. Incluso algunos personajes los hemos visto teletransportarse en determinados lugares o rastrear a otra persona que se encuentre en el mundo espiritual. El tiempo en el mundo espiritual también es caótico. Ko menciona que una encarnación del Avatar intentó matarlo hace 8 o 9 años en la versión en español, o 800 o 900 años según el idioma y la interpretación que le demos. Aang estuvo congelado 100 años. Y faltó el tiempo de vida de Roku y Kyoshi, y para Ko fueron 8 o 9 años. La realidad es la siguiente: no hay una medida de tiempo definida en el mundo espiritual, y si bien esto pudo ser un error en su momento, lo más probable es que los escritores nunca establezcan una equivalencia de tiempo entre ambos mundos, porque así tienen control creativo y se evitan futuros errores. ¿A qué voy con esto? Que mañana puede salir una novela que cuente que en una parte específica del mundo espiritual un día equivale a 1000 años del mundo físico, pero que en otro lugar del mismo un día sea exactamente igual en ambos planos. El árbol del tiempo. El árbol del tiempo conecta el mundo físico y espiritual a través de sus raíces. Puede mostrar recuerdos, guardó a Batu por 10.000 años y está rodeado por los portales. Este es uno de los elementos de los cuales no sabemos mucho, pero que tiene mucho potencial para contar cosas a futuro. Hay teorías que lo vinculan al gran árbol del pantano, quizás para la serie de Pavi el cataclismo que destruya al mundo y que obliga a Korra a reconstruirlo tenga que ver con la destrucción de este árbol, o quizás lo usen para intentar hablar con sus vidas pasadas. La realidad no sabemos, y ni siquiera en los libros de arte hay explicación sobre el árbol del tiempo. Hablando de los libros de arte, en la introducción Mike y Brian cuentan lo difícil que fue la producción del libro 2 de Korra y cómo básicamente no tenían idea del funcionamiento del mundo espiritual, y lo fueron creando a medida que avanzó la serie. Citando a Mike DiMartino, dice: en los primeros días de la serie original no tenían ni idea de que la energía Avatar, que mantuvo vivo a Aang en el iceberg durante 100 años, era un espíritu llamado Rava que tenía una historia propia. También menciona: crear y escribir una serie de televisión como Avatar, o cualquier otra serie de hecho, es como un músico de jazz improvisando. Conoce el tempo, la tonalidad que toca y la estructura básica de la canción, pero luego improvisa a partir de ahí. Del mismo modo, conocemos el escenario, los personajes y los temas de la serie, pero luego empezamos a improvisar ideas sobre ideas, desarrollándolas episodio tras episodio con el objetivo de unirlo todo en una conclusión emocionante. O sea que básicamente esta es la forma que ya mencioné varias veces en cómo se construye Avatar, y por eso el mundo espiritual entre una serie y otra son totalmente distintos. ¿Cómo se usan los poderes espirituales? En los libros de Legado, Jinora le escribe a Korra explicándole que proyectarse espiritualmente es como hacer aire control, pero añadiendo energía espiritual. Korra a su vez le explica que el espíritu control permite purificar a espíritus con agua sanadora hasta hacerlos brillar, pero también puede usarse para corromperlos o incluso apagar a un alma humana. Lo primero hace referencia a cómo la proyección espiritual es una técnica exclusiva de un maestro aire, ya que requiere aire control. Y lo segundo refuerza cómo el uso de un elemento, agregando energía espiritual, crea algo totalmente distinto. Vimos algo parecido con el fuego que utiliza esta estimada para ver cómo estaba Korra cuando la encuentran inconsciente. Los solsticios y equinoccios son momentos donde el mundo espiritual y físico se conectan mejor. Roku usa el solsticio para contactar a Aang, y en Korra se abre el portal del sur durante un solsticio. En la novela de Roku, un espíritu increíblemente poderoso impregna una cueva con energía espiritual durante el equinoccio, dando un power-up al lugar que dura todo un año. Además, la noche es el momento de mayor energía espiritual, por lo que suele facilitar los viajes entre ambos planos. El tamaño de los espíritus puede cambiar según su estado emocional. Además, en el mundo espiritual, la gravedad no funciona igual. Vemos cómo Jinora camina por los pasillos de la biblioteca de Washington, la cual está colgando al revés en el mundo espiritual. Además, con suficiente experiencia, basta con pensar en alguien para transportarse a su lado dentro de este mundo. Sahyr demuestra cómo con la suficiente habilidad se puede estar en el mundo espiritual teniendo conciencia en el mundo físico.
ya que vemos como mientras habla con Korra, en la arboleda de Saibao le da información a los demás miembros del Loto Rojo de dónde está ubicada el avatar. Los espíritus pueden dar o quitar poderes. Algunos espíritus poderosos como el padre Lowon pueden otorgar habilidades únicas a los humanos. Raba y Batu marcarían algunos ejemplos extremos fusionándose con Wan o Unalaq. Los espíritus pueden poseer cuerpos humanos, causando deformaciones como vimos en la era de Wan. También pueden volverse tangibles, pero al hacerlo renuncian a su inmortalidad, como Tu y La al transformarse en los peces koi. El paso del tiempo en el mundo espiritual también es algo que no se tiene una verdad absoluta, pero por ejemplo Sao, atrapado 70 años en la niebla de las almas perdidas, envejeció bastante poco. Airo, al dejar el mundo físico y habitar el espiritual, mantiene desde hace años casi el mismo físico. Hundum sobrevivió más de 1000 años ahí dentro sin morir. Esto sugiere que el mundo espiritual puede alargar o congelar el tiempo para los humanos, aunque sigue siendo todo un misterio. Algunos espíritus tienen opuestos directos, como Raba y Batu, Tui y La, o Ko y la madre de los rostros. Además, algunos pueden sentir la presencia de su contraparte como Raba y Batu, pero otros no tienen ni idea de dónde está su opuesto. Las emociones moldean la realidad. Sobre todo para el avatar, las emociones pueden transformar completamente el entorno en el mundo espiritual. También se menciona en la serie que sea cual sea la forma en que el avatar viaje al mundo espiritual, sea por meditación, portales o cualquiera, puede utilizar energía controlada y es donde más poder tiene. Aunque uno esté en forma incorpórea, vamos a decir, los ataques en el mundo espiritual pueden desintegrar lentamente a alguien, como cuando Unalaq ataca a Korra frente al árbol del tiempo. La comida dentro del mundo espiritual no tiene efecto físico. Se puede comer sin afectar el peso del cuerpo humano porque técnicamente no está el cuerpo físico ahí. Jinora logró sobrevivir más de una semana dentro del mundo espiritual, algo que Katara consideró algo asombroso. Pero si un humano permanece mucho tiempo desconectado de su cuerpo es fatal. En los libros de Yang Chen se explica que cada vez que alguien entra al mundo espiritual, el entorno cambia completamente, dependiendo de quién lo visite. Es un plano moldeado tanto por quien entra como por el momento en el que entre. En fin, gente, esto es prácticamente todo lo que sabemos sobre el mundo espiritual. Todavía hay un montón de cosas que no están definidas y aclaro por las dudas, el tema de las capas es solamente una manera de explicarles de la forma más clara posible por qué hay tanto quilombo y diferencia entre lo que vimos del mundo espiritual de Aang respecto al de Korra, pero no es algo oficial. Todavía hoy en día no sabemos qué tan grande es o si es infinito, no hay un mapa ni tampoco sabemos qué tendrá que ver con la próxima serie del Avatar Pavi, ya que en los conceptos se muestran auroras en el cielo que están súper relacionadas con el tema espiritual. Así que, ¿qué creen ustedes que va a pasar en la próxima serie? ¿Y hay algún dato que me olvidé de mencionar? Déjenmelo saber en los comentarios. No se olviden de dejar un likecito al video que me ayuda un montón. Y si te gustaría ver algo parecido a esto, pero hablando puntualmente sobre todo lo que sabemos sobre los elementos, te dejo el video más completo que vas a encontrar en tu vida, mi estimado. Nos estaremos viendo pronto con más. Adiósito.